en nuestra realidad, en la acción pública que realizan nuestros países, los planes nacionales se han constituido en una herramienta extraordinariamente valiosa, nueva y original, que en los últimos años han ido abriendo el surco para poder ir sembrando ahí estas ideas y valores en torno al compromiso con los derechos humanos en nuestros países. En ese sentido, lo que este seminario busca promover ya en forma más específica es un diálogo constructivo respecto de este proceso de diseño, de elaboración, de implementación, de evaluación de las políticas y planes de derechos humanos, en el entendido que a través de estos instrumentos lo que estamos haciendo es incorporando el enfoque de derechos humanos dentro de las políticas públicas. Aquí hay una apreciación que forma parte de nuestra más fuerte voluntad. Queremos que en las decisiones públicas, en todos los ámbitos, la variable de derechos humanos, el enfoque de derechos humanos, se constituya una parte necesaria del proceso de toma de decisiones, de manera de poder tener siempre en esos espacios de carácter público ese compromiso con los derechos humanos que están fundamentados. Por eso, estos planes son una herramienta que contribuye a que cada país, en todo su ámbito, en todo el abanico de su espectro decisional, avance hacia esa consolidación de una cultura de respeto, de promoción y protección de los derechos humanos. En nuestro caso, estamos concluyendo el primer periodo de implementación del primer Plan Nacional de Derechos Humanos que impulsó nuestro país. Este fue aprobado, diseñado el año 2017, sancionado más adelante, y contempla 608 acciones para promover precisamente la inclusión, la igualdad de la población, y aborda materias que afectan a distintos grupos humanos, personas mayores, mujeres, migrantes, niños, niñas y adolescentes, entre otros. Era la primera aproximación a ver cómo estos grupos, estas personas y quienes están necesitados de una especial mirada, de una especial compañía de toda nuestra sociedad en torno a los derechos humanos, pudiera comprometerse a través de un conjunto de acciones. 608 acciones son muchas acciones, muy audaz, entiendo yo, como forma de ir expresando el compromiso con acciones, pero estas se desarrollaban a través de 42 organismos públicos y se desarrollaban también en el tiempo en 4 años. Y eso es importante porque el último año de su implementación es precisamente el año en que estamos. Y por lo tanto, nuestro ministerio, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, ha ido haciendo un trabajo de impulso bastante interesante, bastante complejo, porque se trata de una primera experiencia en donde estos 42 organismos están por primera vez trabajando con un enfoque para el cual no han estado ni preparados ni acostumbrados. Y lo que ha significado esto es un trabajo de análisis, de refuerzo en los puntos focales que en cada uno de ellos se ha tenido que hacer para poder darle curso a estos derechos, a estas acciones en derechos humanos, en derechos fundamentales. Y complementariamente con también se ha impulsado en este tiempo el Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos y Empresas, cuyo objetivo es precisamente ya focalizar en un área más específica de nuestra vida en sociedad, que es la cultura de respeto por los derechos humanos en el ámbito del sector privado, del sector productivo, en el ámbito de la actividad empresarial, tomando como base los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos que ha estado promoviendo Naciones Unidas. La asociación de los derechos humanos siempre se hace respecto de los organismos públicos, respecto del Estado mirado como una persona jurídica, formal, y por lo tanto no abarca siempre toda la sociedad. Lo que estamos tratando es permear la sociedad entera con este enfoque de derechos humanos. De ahí la necesidad
y así lo ha entendido Naciones Unidas, de incorporar a este sector privado, tan clave, tan pujante en nuestras sociedades para el desarrollo productivo, para el desarrollo económico, y en ese sentido se implementó entre agosto del 2017 y diciembre del 2020 esta iniciativa que ha finalizado con 89 compromisos cumplidos de un total de 146. Todavía uno podría decir, nos faltaron compromisos por cumplir o no se han terminado por desarrollar todos ellos. Sin embargo, de nuevo, estamos frente a una iniciativa novedosa generando un compromiso en torno a la cultura de los derechos humanos en el ámbito privado empresarial, de manera de asegurar que el Estado cumpla sus obligaciones de protección de los derechos humanos en ese espacio, pero en particular de que las empresas asuman la responsabilidad del respeto de los derechos humanos en su entorno, en su manera de trabajar y en particular con las relaciones con quienes trabajan en su interior y en su integración con la sociedad, y estableciendo los mecanismos de remediación que resulten necesarios. Yo quisiera en esto destacar la labor que ha desarrollado nuestra Subsecretaría de Derechos Humanos, por cuanto ha estado encima de estos dos planes, generando experiencias nuevas, pero también un esfuerzo muy significativo, muy creativo, de ir viendo cómo realmente lograr objetivos en estos dos sentidos. Yo creo que Lorena Recabarren y todo su equipo, Marcela Correa, Matías Rodríguez y muchos otros que han estado muy involucrados en el impulso, en el apoyo, en la difusión, en crear conciencia, en incentivar el compromiso con estos planes, tienen mucho que contarnos, y creo que este seminario precisamente apunta en esa dirección. Creemos que promoviendo iniciativas de esta naturaleza, promoviendo la consolidación de espacios de participación de la sociedad civil en estos ámbitos públicos y, por cierto, en el sector empresarial, vamos a ir avanzando en lo que es nuestro objetivo: consolidar, como hemos dicho, la cultura de respeto, promoción y protección de los derechos humanos en nuestra sociedad, lo que representa un desafío particularmente relevante en el desarrollo de estas materias en nuestros países. Quiero señalar que no ha sido menor el esfuerzo de capacitar a funcionarios públicos durante este tiempo. Solo entre los años 2019 y 2020, la Subsecretaría de Derechos Humanos ha certificado la capacitación de derechos humanos a 7.564 personas, funcionarias y funcionarios, que incorporan también a personas que pertenecen a las fuerzas armadas, de orden y seguridad pública. Yo creo que hoy más que nunca, este desafío de consolidar esta cultura de respeto a los derechos humanos tiene una impronta irreemplazable, pero que ahora, con motivo de la pandemia, con motivo de la aparición de este virus, nos produce un nuevo desafío de ver cómo integramos crisis sanitarias que afectan a la humanidad, la universalización que hemos vivido también incorpora estos aspectos que no son los que uno quisiera. No se focalizan en un territorio determinado. La integración genera una situación de universalización de situaciones como la expansión de un virus que nos tiene a todos realmente muy confrontados, muy amenazados, muy desafiados. Pero, de nuevo, ¿cómo respondemos? No solamente desde un punto de vista sanitario, que es lo primero, por cierto, sino que también entendiendo que aquí un enfoque de derechos humanos, de respeto a la persona, de solidaridad, de apoyo, de acompañamiento, resulta absolutamente esencial para así asegurar el resguardo del derecho de todos y de todas. Por eso, concluyo que para nosotros, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y en particular a través de nuestra Subsecretaría de Derechos Humanos, estamos muy contentos de llevar adelante este seminario con el Perú, compartiendo perspectivas de organismos internacionales y también representantes del sector público y del sector privado. Así que agradezco muy sinceramente a todos quienes han participado en la organización de este espacio y especialmente a todos los que nos están acompañando hoy día a través de esta transmisión. Esperamos que tengan
durante esta mañana una muy buena jornada. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos de Chile. A continuación, dejamos con ustedes un video con las palabras de bienvenida del Ministro de Justicia y Derechos Humanos de Perú, don Eduardo Vega Luna, quien por motivos de fuerza mayor, lamentablemente no pudo estar presente en esta actividad. Silva, subsecretaria de... Señor Hernán Larraín Fernández, Ministro de Justicia y Derechos Humanos de Chile. Señora Lorena Recabarren Silva, Subsecretaria de Derechos Humanos de Chile. Señor Jan Yarab, representante para América del Sur de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Señora Frauke Böll, Manager de Conducta Empresarial Responsable en América Latina y el Caribe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Señora Marcela Correa, jefa de la División de Promoción de la Subsecretaría de Derechos Humanos de Chile. Señor Oscar Caipó, presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas del Perú, CONFIEP. Señora María Teresa González, Country Manager de StatTraf Chile. Estimados y estimadas colegas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú, autoridades, funcionarios y funcionarias, servidores públicos, amigas y amigos de Perú y Chile. Bienvenidas y bienvenidos a este seminario internacional Experiencias en el Desarrollo de Políticas en Derechos Humanos, organizado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Chile y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en Perú. Este seminario se realiza en el marco del Plan Binacional Perú-Chile, un importante mecanismo formal de colaboración entre ambos países hermanos, que en esta ocasión nos permite un valioso espacio de intercambio de nuestras experiencias institucionales en la formulación e implementación de planes y políticas en derechos humanos con el objetivo de contribuir a fortalecerlas. Como muy bien sabemos todos los presentes, formular, implementar y evaluar políticas públicas es una de las principales funciones del Estado, pues solo a través de ellas es posible que éste cumpla con el conjunto de sus obligaciones que a fin de cuentas podemos resumir en una: servir a la ciudadanía sin excepciones, garantizándoles la mayor calidad de vida y el más amplio disfrute de sus derechos. Cumplir con esta función es un reto de grandes dimensiones que requiere no solo de una adecuada actuación de los servidores públicos de todos los niveles, sino también el involucramiento cercano y permanente de la sociedad civil, especialmente de los grupos vulnerables. Corresponde a nuestros ministerios hacernos cargo de una de las políticas más complejas, la de derechos humanos, que además le da sentido y razón de ser a todas las otras políticas y al propio Estado. Justamente por ello, hacerse cargo de esta política requiere de grandes esfuerzos de coordinación y articulación intersectorial y de una metodología altamente especializada que garantice también la participación de la sociedad civil en condiciones de igualdad, con el objetivo de que la política sea eficiente y legítima, dos condiciones que son indispensables para su éxito. En el caso peruano, este esfuerzo se articula a través del vigente Tercer Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021, que ha aprovechado los avances y lecciones que nos dejaron los dos anteriores planes, el del 2005 y el del 2012. El actual plan se compone de 5 lineamientos estratégicos, 150 acciones estratégicas y 281 indicadores, y tiene la particularidad de haber identificado medidas específicas dirigidas a la atención de 13 grupos de especial protección que llevaron a la conformación respectivamente de 13 mesas de trabajo para personas adultas mayores, población afroperuana,
personas con discapacidad, mujeres, niños, niñas y adolescentes, personas privadas de libertad, personas con VIH-Sida y personas con TBC, trabajadoras y trabajadores del hogar, personas LGTBI, defensores de derechos humanos, pueblos indígenas, personas en situación de movilidad y personas víctimas de la violencia ocurrida entre los años 1980 y el 2000. Se trata, pues, y es importante destacarlo hoy día, de una política pública de Estado cuya continuidad ha sido garantizada de modo ininterrumpido durante 16 años y que nos sigue planteando el reto, más allá de cuestiones formales, de hacerla cada vez más útil para generar un impacto efectivo en la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía, a través de distintas acciones que permitan garantizar servicios en salud, educación, trabajo, protección social, agua, saneamiento, transporte, electricidad, vivienda, medio ambiente, justicia, acceso a tecnologías y conectividad y, sin duda, todo ello en condiciones de igualdad y sin discriminación. Es también una expresión del compromiso del Estado peruano de cumplir sus obligaciones internacionales, entre ellas las contenidas en la Declaración de Viena de 1993, la primera en reconocer explícitamente la relación entre el fortalecimiento de la garantía de derechos y las políticas públicas. Los planes nacionales, por supuesto, siguiendo lo recomendado por dicha declaración, son herramientas que nos permiten garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones asumidas en los tratados de derechos humanos y otros instrumentos internacionales. En este marco, por ejemplo, el Estado peruano ha asumido ahora el reto de formular su primer Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos, con el objetivo de incorporar en todas las políticas públicas nacionales los estándares internacionales de protección, respeto y reparación de derechos humanos en el ámbito de las actividades empresariales, principalmente los principios rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos y las líneas directrices de la OCDE sobre empresas multinacionales. Este proceso, al igual que los de formulación de los planes nacionales de derechos humanos, se viene ejecutando de manera participativa. 131 instituciones peruanas forman parte de él y articulando diálogos constructivos con los actores directamente involucrados. Luego de 2 años de iniciado el proceso, aspiramos a aprobar en este primer semestre del año 2021 un instrumento de gestión pública con intervenciones efectivas que expresen el compromiso y la capacidad de articulación y colaboración del Estado, el sector empresarial, los pueblos indígenas, los sindicatos y la sociedad civil organizada para construir una política que garantice a todas las personas, sin excepción, un desarrollo sostenible. También debo mencionar que próximamente el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú iniciará la elaboración de la Política Nacional de Derechos Humanos con prospectiva al año 2030, considerando que el plazo del plan vigente culminará en diciembre de este año. La experiencia del Estado peruano de más de 16 años en la formulación, implementación, seguimiento, monitoreo y evaluación de políticas públicas sobre derechos humanos, siempre con algunas dificultades, nos obliga a replantearnos constantemente la eficacia y la eficiencia de nuestros instrumentos de gestión. La complejidad histórica de la problemática que se aborda, los constantes cambios sociales y también la emergencia sanitaria de la COVID-19, entre otros factores, hacen imprescindible, hoy más que nunca, que nos cuestionemos sobre qué debemos mejorar y cómo debemos afrontar estos nuevos retos. Por eso es de nuestro máximo interés conocer
los esfuerzos emprendidos en esa misma dirección por nuestros colegas del Estado y el sector empresarial en un país como Chile, así como aprovechar la experiencia de la OCDE, un organismo fundamental para nuestros esfuerzos de lograr el desarrollo sostenible para nuestros países. En ese sentido, estoy seguro de que el intercambio de experiencias y reflexiones de hoy nos brindará a todos y a todas las lecciones que podremos aprovechar en nuestro trabajo diario para cumplir con la mayor rigurosidad posible el alto encargo que se nos ha encomendado. Muchísimas gracias por su atención. Agradecemos las palabras del señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos del Perú. A continuación, daremos paso al primer panel de este seminario, que analizará los procesos de formulación e implementación de planes y políticas nacionales de derechos humanos, herramientas que contribuyen a la consolidación de culturas de respeto, promoción y protección de derechos fundamentales. Forman parte de este panel don Jan Jarab, representante de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien se ha desempeñado por más de 10 años en Naciones Unidas en materia de derechos humanos, así como también en la Comisión Europea en Bruselas y en la Oficina de Derechos Humanos de la República Checa, entre otras. Don Edgardo Rodríguez, director de Derechos Humanos de Perú, quien se ha desempeñado como director de Políticas y Gestión en Derechos Humanos de la Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de su país, y también como asesor del despacho viceministerial de Justicia y coordinador regional de la sede del Sur Andino de la Comisión de Verdad y Reconciliación. Doña Marcela Correa, jefa de la División de Promoción de la Subsecretaría de Derechos Humanos de Chile, especialista en desarrollo de políticas públicas enfocadas a grupos en situación de mayor vulnerabilidad o exclusión social, en temáticas como juventud, migración, reinserción social, derechos humanos, entre otras áreas. Modera este panel quien les habla. Invitamos a los panelistas a reflexionar y compartir con nosotros sus apreciaciones en torno a la siguiente pregunta. Considerando el contexto internacional, recomendaciones y experiencias en el desarrollo de planes nacionales de derechos humanos, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan los procesos de diseño e implementación de dichas políticas, principalmente en temas relacionados a participación ciudadana? Les informamos que se esperan intervenciones de 5 minutos por panelistas y que cuando les quede un minuto les avisaremos. Gracias. Don Jan Jarab, tiene usted la palabra. Gracias. Gracias. Muy buenos días a todas y todos. ¿Se me escucha bien? Saludo al ministro de Justicia y Derechos Humanos de Chile, don Hernán Larraín, a los funcionarios y funcionarias reunidos y a todas las personas que se han conectado el día de hoy. Es verdaderamente un honor y un placer participar en este seminario internacional del día de hoy. Felicitamos esta valiosa iniciativa y esperamos que la misma contribuya a la forma como Chile y Perú desarrollan sus políticas en derechos humanos. Como bien se sabe, nuestra oficina acompaña la formulación e implementación de políticas públicas de derechos humanos como parte de su mandato de asistencia técnica. Los planes nacionales de derechos humanos, así como los planes de acción sobre empresas y derechos humanos, son ejemplos de políticas públicas y constituyen valiosas herramientas para promover y proteger los derechos humanos de manera exhaustiva, coherente y coordinada. Como ya se mencionó, un plan es ante todo una política de Estado, la cual trasciende las diferentes administraciones. Se debe buscar asentar un compromiso político al más alto nivel, con endoso transversal en toda la sociedad.
Permítanme, por favor, enfocarme de manera particular en la dimensión de participación que fue objeto de la pregunta. La participación en la dirección y gestión de los asuntos públicos en general es un derecho humano de la más alta trascendencia. Y en el tema de planes nacionales de derechos humanos, esto aplica de manera particular. Será muy importante, ¿no? Mientras mayor legitimidad posea un plan, más exitosa será su implementación y continuidad. Y la experiencia internacional nos muestra que no solo se requiere de un proceso institucional amplio en donde concurran todos los sectores del Estado, sino que sobre todo la política debe garantizar la plena participación de los ciudadanos en el proceso. Es decir, de la sociedad civil organizada, de los gremios empresariales y los trabajadores, de la academia, de pueblos indígenas, de representantes de grupos vulnerables, pero también incluir un enfoque descentralizado, regional, municipal. Nadie debe quedarse afuera ni atrás. Se tienen que considerar siempre las barreras a la participación. Hoy sabemos barreras acrecentadas por los espacios virtuales propiciados por la pandemia. Y la participación tiene que ser incidente y regular, presente en todo el proceso de la política pública, desde el inicio, en su formulación, pero también a lo largo de su implementación, así como en su actualización. Es fundamental generar espacios que establezcan y mantengan la confianza de los actores en el proceso. El establecimiento de comités multiactor de terceras partes interesadas, con mandatos, composición y reglas de funcionamiento claras, constituyen una excelente práctica que incentivamos desde la oficina. Los planes deben construirse, basarse sobre diagnósticos compartidos, sobre evidencia y brechas identificadas. Resulta indispensable la elaboración de líneas bases iniciales y evaluaciones exhaustivas que permitan levantar estos diagnósticos y organizar las prioridades. Y estos procesos también deben incorporar no solo la información producida por el Estado, sino también aquella proveniente de la academia, de la sociedad civil, en especial de las perspectivas de los grupos más marginalizados. Y finalmente, en la evaluación también es muy importante que sea presente la dimensión de las instituciones nacionales de derechos humanos. La evaluación de la política por actores independientes y externos, siendo ideal también la contribución de la academia. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. A continuación, le damos la palabra a don Edgardo Rodríguez. Sí, muchísimas gracias. Contestando la pregunta, desde la experiencia peruana, el desafío estratégico en relación con el diseño de los planes nacionales de derechos humanos se centra sobre todo en desarrollar los procesos de elaboración como una oportunidad. Para nosotros hemos entendido claramente que hacer planes es una oportunidad que permite sentar bases para la eficaz implementación de medidas y la ejecución de acciones desde una concepción que tiene que ser consensuada. Es la oportunidad para el consenso. Hacer planes desde el consenso implica entender a este como una condición deseada de compromiso conjunto para el logro de los resultados. En el proceso de elaboración, la búsqueda del consenso es la tarea más anhelada. Y en ese sentido, la elaboración de planes nacionales de derechos humanos tiene que consolidar, desde nuestra experiencia, un proceso participativo. En el caso peruano, lo había anunciado el ministro Vega, con 13 mesas de trabajo temáticas por cada uno de los grupos de especial protección. Y estos grupos forman parte ya de la política
porque implica que después de la ejecución de 3 planes nacionales desde el año 2005 hasta la actualidad, podríamos sistematizar las mejores experiencias de esos espacios participativos, acogiendo las prácticas ejemplares de los grupos más activos, los que tienen mayor eficacia a la hora de la incidencia, y trasladar esa experiencia a quienes aún son parte de espacios débiles o debilitados. Es una transferencia también de aprendizajes y de logros que son compartidos por el Estado y el trabajo de la sociedad civil organizada. Pero ese esfuerzo que se concreta a nivel de la política nacional tiene que ser profundizada en una participación que signifique, y lo había mencionado Jan, el despliegue territorial descentralizado en la elaboración de políticas públicas de derechos humanos. Hoy en día tenemos que combinar estrategias presenciales, que era nuestro modo de operar antes de la pandemia, con estrategias virtuales, que es un nuevo aprendizaje de múltiples actores, pero que genera retos ante una realidad aún de desconexión al Internet que merece ser, que tiene que ser superada. Y eso significa estrechar una vinculación de los niveles de gobierno que aún responden de manera desarticulada en el Perú a la problemática de vulneración de los derechos humanos, aunque los factores a los que enfrentamos son estructurales. Ahí está la discriminación, la exclusión y hoy nuevamente la experiencia de la pobreza extrema. Y en relación con la implementación participativa de los planes nacionales de derechos humanos, el desafío crucial es dejar bien instalada en la lógica tanto de la valoración como de la actuación de quienes sirven en la administración estatal el enfoque de derechos humanos, y en eso seguramente coincidimos con nuestros colegas de Chile. Y además se trata de involucrar a más actores en esta tarea. Por ejemplo, y hoy lo decimos con beneplácito, a las empresas. Corresponde asumir que la transformación de las relaciones en un país como el Perú, que está asignado por la fragmentación y la desigualdad, solo puede lograrse cuando exista una clara conciencia común de nuestra igual dignidad, y que en la misma línea de los ODS, también lo decía Jan, nadie se quede atrás, ¿no? De esa forma le damos sentido a nuestra rica diversidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes de continuar con nuestra tercera panelista, les pedimos por favor recuerden que pueden hacer sus preguntas a través del chat que está dispuesto para esos efectos en la plataforma. Tiene la palabra Marcela Correa. Gracias. Hola, buenos días a todos y a todas. Agradecer la oportunidad de participar, compartir las experiencias. No es la primera vez que nos encontramos con nuestros colegas en Perú, y estos espacios siempre son bienvenidos y se agradecen, sobre todo a la hora de hablar de instrumentos como los planes nacionales y en los momentos en los que nos encontramos, tanto de finalización de un plan nacional, en el caso de Chile, como la elaboración del segundo. Respecto a la participación, la verdad que estoy muy de acuerdo con lo que ya ha señalado Jan y también Edgardo. Me parece que la participación es parte, por supuesto, del enfoque de derechos humanos, y cuando queremos hablar de políticas públicas con enfoque de derechos humanos, la dimensión de la participación es fundamental. Sin embargo, se nos hace también compleja, y aquí hablo también desde la experiencia chilena, y un poco tomando también lo que ya han dicho los anteriores panelistas, ¿no? Se hace compleja porque cuando hay tiempos acotados, por ejemplo, o mandatos muy establecidos para los servicios, los procesos participativos a veces pueden generar más lentitud, digamos, a la hora de determinar, o sea, definir una política pública. Sin embargo, eso es absolutamente menor en relación a la participación, ¿no? Cómo legitima una política pública y cómo los procesos participativos, cuando se dan además en las distintas fases del ciclo de una política, tanto en la elaboración, el seguimiento y en la evaluación, permiten que estas iniciativas tengan sin duda un mejor cumplimiento de su objetivo, que no tiene
otro sentido, sino es mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? En ese sentido me quiero centrar quizás en dos aspectos de la participación que me parece que son tremendamente relevantes. La primera es que debe cumplir con algunos estándares mínimos, algo que ya refirió Jan y que es súper importante considerar a la hora de cuando generamos procesos participativos, y así lo estamos trabajando desde el Plan Nacional de Derechos Humanos, es velar para que toda la población o la ciudadanía, los habitantes que habitan el país puedan participar, ¿no? El principio de igualdad y no discriminación. Y eso nos obliga a nosotros, quizás los funcionarios y las funcionarias que estamos a cargo de esto, a generar distintos mecanismos, y en tiempos de pandemia además a ser creativos. ¿Cómo llegamos a poblaciones, por ejemplo, que tienen más complejo el acceso a la participación? Un caso muy específico, las personas que están privadas de libertad, que están solo privadas de libertad, pero no de su derecho, ¿no?, a opinar o participar en la generación de un plan de derechos humanos. O cómo generamos mecanismos que permitan una participación para grupos que requieren de una adecuación, por ejemplo, del lenguaje. Estoy pensando en niños, niñas y adolescentes. Y así podemos ir reconociendo la particularidad de cada uno de los grupos. Y es necesario que generemos mecanismos que permitan que esa participación sea efectiva. Y un segundo punto al que también se refirió Jan y que nos parece tremendamente relevante es que para que esa participación, además de que se produzca y se motive, debe ser informada. Y ahí nuestra labor desde el Estado y quienes estamos en el gobierno es generar todos los digamos, documentos o información relativa a diagnóstico, línea base, no sé, un recuento de acciones que se hayan hecho en la materia, de manera que quienes participen en los procesos puedan también tener un conocimiento de la información. No es necesario ser experto en la materia para poder participar o opinar respecto de políticas en determinados grupos, por ejemplo. Pero sí es necesario que proporcionemos la información requerida para que esa participación además pueda producir, digamos, un segundo punto que me parece súper importante, que es la incidencia, ¿no? Cuando hablamos de una participación vinculante, no necesariamente estamos hablando de que se tomen decisiones en conjunto, ¿no? Que el proceso participativo, hay algunos que efectivamente colaboran o toman decisiones, hay ejemplos en Brasil, como los presupuestos participativos y otras iniciativas que a lo mejor sí están orientados a tomar decisiones en conjunto. Hay otros procesos participativos que a lo mejor se orientan más a proporcionar información, a colaborar en el desarrollo de diagnósticos, y ahí me parece que es muy importante que quienes participen o quienes estén interesados en participar en estos mecanismos tengan claridad de lo que están haciendo y para qué lo están haciendo. Y entonces me parece que el tema de las expectativas en procesos participativos es tremendamente relevante, porque eso va a permitir que la participación sea efectivamente incidente en la toma de decisiones o en la política pública. Bueno, eso en términos generales, pero estoy muy de acuerdo, creo que considerando estos estándares mínimos, manejando las expectativas, es una manera de incorporar el enfoque de derecho a las políticas públicas y no solo aquellas que hablan de derechos humanos o que están enfocadas a grupos de especial protección, sino que como una cultura de derechos humanos es importante ir permeando, que existe, pero que es necesario profundizar. Muchas gracias. Agradecemos las interesantes intervenciones de los panelistas y damos paso a la siguiente pregunta que será abordada por este panel. En el caso de Chile, la primera versión del Plan Nacional de Derechos Humanos se encuentra pronta a finalizar, mientras que en Perú se encuentran implementando su tercera versión, que también concluirá su ejecución. En la misma línea, diversas experiencias internacionales han posicionado dichas políticas públicas como herramientas fundamentales para consolidar culturas de respeto y promoción de los derechos humanos.
Sin perjuicio de ello, en múltiples ocasiones, sus resultados no se han traducido en cambios significativos. En ese contexto, ¿cómo pueden los planes nacionales maximizar su potencial para tener un impacto mucho más efectivo en la mejora de la calidad de vida de las personas? Por favor, le damos la palabra a continuación a don Jan Jara. Muchas gracias. Como ya mencionó el señor ministro Larraín, se trata de desarrollar toda una cultura de derechos humanos y es un desafío enorme. Al desarrollar e implementar un plan, los estados tienen que identificar necesidades en materia de derechos humanos, identificar las brechas, levantar estructuras de respuestas coordinadas que facilitan la cooperación entre varias partes, varios sectores del gobierno, con medidas adecuadas y presupuestos suficientes. Las experiencias internacionales muestran que un plan nacional de derechos humanos no puede ser exitoso cuando se queda en un mero nicho de derechos humanos, o cuando no está vinculado con las demás políticas públicas, o cuando las medidas se quedan sin presupuesto adecuado. Ahora, ¿cómo vamos a saber si el plan está teniendo éxito en avanzar en el cumplimiento de las obligaciones internacionales de los estados en materia de derechos humanos? Se necesita la construcción de mecanismos e indicadores de seguimiento. Resultan indispensables tanto para el plan como para la coherencia de políticas públicas. Y los procesos deben orientarse por estándares y obligaciones existentes. Deben incorporar las recomendaciones de los mecanismos internacionales de derechos humanos, tales como los comités convencionales, procedimientos especiales y las recomendaciones de la propia oficina del Alto Comisionado. Hoy, como ya se mencionó varias veces, tenemos también que abordar en estos planes nacionales los nuevos desafíos o los desafíos estructurales que conocemos, pero que se ven en una nueva perspectiva en estos años por causa de dos nuevos fenómenos, la protesta social y la pandemia. Tanto en Chile como en Perú, las misiones de observación realizadas por nuestra oficina en el contexto de las protestas sociales generaron recomendaciones basadas en estándares internacionales en materia de reunión pacífica, en materia de uso de la fuerza, rendición de cuentas, tales como la observación general número 37 del Comité de Derechos Humanos relativa al derecho de reunión pacífica. Y dado que las protestas sociales constituyeron eventos clave del actual periodo en ambos países desde la perspectiva de derechos humanos, nos parece imprescindible que los planes aborden estos temas de manera ambiciosa. Y otro contexto importante, evidentemente, es la pandemia, que se convirtió, como lo dijo el secretario general de la ONU, en una crisis de derechos humanos, afectando de manera particular a las personas que viven de la economía informal, en situación de pobreza, en condiciones de hacinamiento, las personas con discapacidad, las personas refugiadas, inmigrantes, los pueblos indígenas, afrodescendientes, las personas privadas de libertad, en situación de calle, a las mujeres víctimas de violencia de género, entre otros grupos. Entonces, desde la perspectiva de derechos humanos, podemos decir la pandemia trajo un enorme impacto en estas poblaciones vulnerables en términos de derecho a la salud, otros derechos económicos, sociales y culturales, derecho a la educación, al trabajo, a la alimentación. Sin embargo, también podemos decir que la pandemia ha puesto de relieve problemas estructurales anteriores en materia de derechos humanos que con mayor razón requieren ser atendidos ahora. El acceso desigual a los sistemas de salud, las condiciones laborales, el hacinamiento en las cárceles, la informalidad, porque las personas que viven de la economía informal, para ellas es casi imposible cumplir con las cuarentenas.
Y por ello, en un contexto de recuperación y reactivación económica, resulta vital que las políticas, los planes nacionales sean ambiciosos, que estos instrumentos tengan por objetivo combatir la discriminación y la desigualdad estructural. La erradicación de la pobreza extrema, la reducción de la informalidad, resulta una tarea ineludible que deben tomar en cuenta los planes y las políticas de derechos humanos en alianza con el sector privado. Y también tenemos que evitar que la recuperación se convierta en un esfuerzo de garantizar el crecimiento económico a todo costo, victimizando aún más a las poblaciones vulnerables frente a megaproyectos extractivos u otros. Y en este contexto, si aún tengo un minuto, permítanme también mencionar el tema de la mesa siguiente, los planes de acción sobre empresas y derechos humanos, porque me parece muy relevante. Esto aplica también a ellos. Estos planes deben estar orientados a la acción por un conjunto de medidas que deben basarse en los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, medidas concretas y realistas dirigidas hacia la prevención, mitigación y reparación de consecuencias negativas actuales y potenciales de la actividad empresarial y que deben ser desarrolladas dentro de procesos multiactor, inclusivos y transparentes, estos también con robusta participación de la sociedad civil, y las medidas deben abarcar tanto al Estado como a las empresas. Estos planes deben reforzar la conducta empresarial responsable y el acceso de las víctimas a mecanismos de reparación, junto con potenciar la contribución del sector empresarial al desarrollo sostenible. Y todo esto también toma particular importancia en el contexto de la recuperación y reactivación económica. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, damos la palabra a don Edgardo Rodríguez. Sí, muchísimas gracias. Desde la experiencia peruana, sabemos muy bien que los planes nacionales de derechos humanos contienen, en muchos casos, agendas de acciones concretas, inspiradas en los enfoques de derechos humanos y también de resultados, pero que también pueden ser y así permanecer como cuidados, documentos muy bien redactados y técnicamente elaborados, incluso con indicadores y líneas de base. En realidad, lo que nos guía como experiencia es que las políticas públicas de derechos humanos requieren hacer suya una agenda viva de exigencias, que en realidad son pedidos de organizaciones de base integradas por quienes forman parte de los grupos vulnerables, para nosotros los grupos de especial protección. Y nuestra tarea es situar esas reivindicaciones en el marco de los estándares internacionales y ajustarlos a los avances o muchas veces ante el vacío de las políticas nacionales. Esa tarea, al momento de elaborar y luego implementar los planes nacionales de derechos humanos, significa poner en práctica estrategias realistas, pero orientadas muchas veces por las necesidades de cambios fundamentales. Y eso significa comprometer al Estado en unas estrategias impulsoras que introduzcan respuestas a problemas persistentes de personas que cargan con ellos todos los días. Y en ese sentido, para nosotros era dar respuesta, por ejemplo, a quienes recientemente han sido incorporadas en las políticas de derechos humanos, las trabajadoras del hogar, que ya tienen una ley adecuada al convenio 189, los defensores y las defensoras de derechos humanos para quienes en estos días tenemos que concretar su mecanismo de protección por la labor que realizan, o las personas LGBTI que estaban excluidas de las políticas de derechos humanos y ayer se ha aprobado en el Congreso un proyecto de ley que podría dar lugar a que las personas trans cuenten con el derecho a la identidad garantizado. Finalmente, los planes nacionales de derechos humanos pueden dejar establecidos los pasos a dar para involucrar a más actores que se sumen a quienes ya están comprometidos en unas dinámicas de intercambio de posiciones, de formas de ver la problemática que al inicio resultan arduas,
pero que a la larga son provechosas para todos cuando se comparten, cuando uno aprecia que se comparten las aspiraciones de los derechos, ya no solo con víctimas, con sociedad civil organizada, con pueblos indígenas, sino también con sindicatos, con empresas públicas y privadas. Para nosotros, claramente, la posibilidad de mayor eficacia se abre a través de lo que comentaba también Jan, involucrar a las empresas en un plan nacional de acción sobre empresas y derechos humanos que será un nuevo periodo de las políticas públicas en la materia. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A continuación dejamos con ustedes a doña Marcela Correa. Muchas gracias. Sí, a mí me parece que desde la experiencia de Chile, y tomando también los comentarios que hemos tenido en este panel, a mí me parece que hay dos grandes desafíos que debemos enfrentar a la hora de permear una cultura de derechos humanos. Uno es, sin lugar a duda, el tema de la descentralización, que si bien lo mencionaron mis compañeros en la pregunta anterior, en el caso chileno, claro, donde tenemos un país altamente centralizado, es necesario que el Plan Nacional de Derechos Humanos, en particular, y así como otras políticas públicas, incorporen la perspectiva local en la implementación de las acciones. Entonces no es lo mismo, por ejemplo, en el caso de Chile, hablar de acciones que tengan implementación general en el norte o en el sur del país cuando existen una serie de situaciones, o sea, desde el clima hasta la geografía, digamos, que probablemente impidan que esa acción se pueda cumplir de la manera esperada. Entonces me parece que la perspectiva local es fundamental, por eso debemos buscar un mecanismo para descentralizar los compromisos, o que los compromisos que están en los planes nacionales puedan responder a estas particularidades. Y no estoy pensando solamente en las regiones, también en los municipios, ¿no? Por ejemplo, o sea, el caso de Santiago, que es una región con mucha diversidad y con municipios que tienen realidades muy diferentes. Debemos buscar un mecanismo o una manera de recoger las diferencias y colaborar para que los objetivos se cumplan de igual manera, pero reconociendo las dificultades o las ventajas que puedan existir en uno u otro territorio. Entonces me parece que es fundamental el tema de la perspectiva local, o digamos la descentralización a la hora de comprometer acciones en los planes, ¿no? Porque los planes no son instrumentos, digamos, como tan etéreos, sino que está compuesto por acciones muy concretas que son las que finalmente van a permitir que los objetivos se cumplan. Y en esa línea creo que es el segundo desafío, tiene que ver con eso. Y ya teniendo la experiencia de un primer plan, desde la experiencia que hemos tenido desde la subsecretaría y el trabajo con el equipo de la división y otras personas de la subsecretaría, nos hemos podido dar cuenta que es muy relevante que las acciones permitan que los objetivos se cumplan trascendiendo, digamos, la materialización de la acción concreta. O sea, quiero decir con esto que, por ejemplo, en temas de capacitaciones, que son muy necesarias, por cierto, y que nosotros hemos podido capacitar certificar a más de 7.500 funcionarias y funcionarios del Estado, consideramos que en un siguiente plan nacional, además de considerar muchas acciones de capacitación, es importante entender para qué es esa capacitación y que el contenido de esa capacitación se transforme o pase a la labor que cumplen los funcionarios. Entonces, la transferencia en la labor cotidiana que yo realizo es tremendamente relevante, porque no es solo saber de derechos humanos, sino que es saber de derechos humanos para que en mi labor de funcionario o funcionaria pública, en este caso, pueda protegerlos, promoverlos y respetarlos. Y de esa manera, efectivamente, digamos, velar por el ejercicio de los derechos de las personas. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de personas que atienden público, como en las oficinas de informaciones,
por supuesto es muy relevante que tengan una capacitación de derechos humanos, pero también es relevante que esa capacitación pueda tener otros mecanismos de evaluación que se incorpore, por ejemplo, a la evaluación de desempeño o a protocolos que tienen que ver con, gracias Paola, que tienen que ver al cómo yo desempeño mi función. Entonces, buscar que los conocimientos no solo queden en las personas, sino que trasciendan a la función pública que se ejerce, y que nos permita revisar, por ejemplo, lo decía, reglamentos, protocolos, aquello que de alguna manera también regula nuestra forma de hacer las cosas. Entonces, el objetivo de la acción me parece que debe apuntar a que haya una trascendencia y que permita que los derechos humanos se protejan, se garanticen y se promuevan. Muchas gracias a todos los panelistas. A continuación presentamos la pregunta que ha sido seleccionada desde el público. Es la siguiente. Considerando la propagación mundial del COVID-19 y las experiencias aprendidas en este periodo, ¿cómo se podrían consolidar procesos de participación ciudadana en el desarrollo de los planes nacionales de derechos humanos? Damos la palabra a don Jan Jarab. Favor solicitamos, en aras del tiempo, acotar las intervenciones a 2 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Evidentemente, la pandemia nos presenta, como ya mencioné, desafíos adicionales, desafíos para la participación de todas las personas en los procesos de los planes nacionales de derechos humanos y evidentemente nuevos desafíos en los derechos de todas las personas, o más bien está desnudando los desafíos estructurales preexistentes que requieren nuestra atención. Evidentemente existen las limitaciones del modo online en el cual hoy nos encontramos. Hay algunas ventajas que, por ejemplo, esto nos permite hacer este evento, estar todos en el mismo evento, siendo en países distintos, pero sabemos que esto al mismo tiempo aumenta la importancia de la brecha digital, ¿no? Por ejemplo, en la educación de los niños, pero también en la potencial participación donde las personas se encuentran en condiciones de pobreza o simplemente en condiciones de menor acceso al Internet, y todo esto evidentemente nos va a impulsar de tener formas imaginativas. Si me permiten voy a dar un ejemplo que organizó una universidad en Chile recientemente con comunidades indígenas en un estudio financiado por nuestra oficina, que lograron llegar a las lideresas de estas comunidades indígenas con las cuestiones sobre sus expectativas en un proceso constituyente por teléfono ordinario, haciendo entrevistas individuales. Entonces siempre hay que tener, no dejar tan solo el modo online como el único, porque esto sí va a excluir a mucha gente. Y aprovecho, porque es mi última intervención, para reiterar el compromiso de nuestra oficina de seguir trabajando con ambos gobiernos y con
toda la amplia gama de interlocutores en ambos países en la construcción de las políticas públicas en derechos humanos. Muchas gracias por su atención. Gracias. A continuación dejamos con ustedes a don Edgardo Rodríguez. Sí, muchísimas gracias. Es todo un desafío hacer frente a la pandemia desde las políticas públicas de derechos humanos, porque aquello que nosotros habíamos trazado como logro una vez que se diseña el instrumento en el año 2017 al año 2021, tras un año y más ya con la pandemia, los resultados son poco alentadores. Y sobre todo porque también la participación ha variado. No ha podido consolidarse con estas nuevas estrategias sobre la base de esa brecha digital a la que también ha hecho mención Jan, que afecta fundamentalmente a pueblos indígenas, a defensores ambientales, a personas privadas de libertad. Esto requiere incorporarse evidentemente en nuevas políticas, pero eso no ha significado que la participación haya sido imposible. Y esto también nos da una muestra de que respuestas articuladas, no solamente desde el Estado, sino desde los espacios que puede activar la propia sociedad civil, dan lugar a intercambios que pueden ser favorecedores. La problemática de los defensores de derechos humanos y de los derechos ambientales nos ha situado no solamente en espacios convocados, ya establecidos como la Mesa de Defensores de Derechos Humanos en el marco del plan, sino en presentaciones ante el Congreso prácticamente en los 2 últimos meses cada semana, 3 presencias desde octubre hasta ahora ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ocasiones en las que hay procesos públicos en los que se demanda nuestra presencia, y todo ello exige un intercambio y una activa participación con los actores que están conduciendo sus demandas y que requieren respuestas del Estado. Tenemos que canalizar todo ese ímpetu y hacer que más bien las respuestas sean coherentes y sean respuestas satisfactorias y eficaces. Gracias. Muchas gracias. Dejamos con ustedes a doña Marcela Correa. Gracias. Sí, yo, bueno, muy de acuerdo, ¿no? La pandemia nos desafió de manera muy abrupta a generar mecanismos de participación y de trabajo colaborativo muy distintas a las que teníamos programadas, ¿no? En nuestro caso, talleres, por ejemplo, que teníamos planificados, con mucha presencialidad y reflexión grupal, tuvimos que transformarlos rápidamente a lo virtual y echar mano de hartas herramientas que están disponibles, que nos permiten poder mantener estos espacios como si fueran presencial, ¿no? Y poder poner papelógrafos y generar documentos comunes. Entonces, claro, la participación evidentemente ha sido mucho más de manera digital, y eso en el caso nuestro nos ha permitido tener experiencias bien bonitas y relevantes, como capacitaciones sobre la implementación de la Ley de Identidad de Género por la Seremía de Antofagasta, y a la media hora siguiente poder mantener una reunión quizás con organizaciones del sur del país, digamos, cosas que antes eran impensadas porque la presencialidad nos obligaba al traslado y en fin, ahora podemos hacerlo. Ahora, sin lugar a duda es necesario pensar en aquellos grupos que no tienen el acceso a internet o a las plataformas que se han generado para esto, y ahí, claro, muy de acuerdo con Jan también en lo que comenta, tenemos que buscar otras alternativas, y la coordinación me parece que es fundamental, coordinarnos con otros servicios, coordinarnos con otras regiones, con otros que sí pueden estar en terreno, es fundamental. Nosotros estamos pensando en generar bastante material escrito también, que permita a las personas poder acercarse al material, cosa que antes quizás no era prioritario. Hacer llamadas telefónicas y además de habilitar plataformas digitales. Gracias. Damos por concluido entonces el primer panel y agradecemos a todos quienes formaron parte de él.
A continuación, daremos inicio al segundo panel, cuyo objeto es analizar los planes nacionales sobre empresas y derechos humanos, enfatizando sus procesos de elaboración y el papel de las empresas en su implementación. Este bloque será moderado por don Matías Rodríguez, quien es el encargado del Plan Nacional de Acción Nacional, de Derechos Humanos y Empresas de Chile. Gracias. Gracias, ¿se escucha bien? ¿Sí? Gracias, gracias Paola, y gracias también a los que han participado hasta este momento en el seminario. Creo que fueron unas muy buenas intervenciones, y tal como señala, tal como adelantó Paola, ahora vamos con una discusión respecto de los planes de acción nacional de derechos humanos y empresas. Para eso nos acompañan Frauke Boele, manager de conducta empresarial responsable en América Latina y el Caribe de la OCDE, donde se ha especializado en brindar asesoría a gobiernos, empresas y sociedad civil en materias relacionadas a debida diligencia. Previamente también se ha desempeñado como profesional de la Organización Internacional del Trabajo. También nos acompaña María Teresa González, Country Manager de Statkraft Chile, quien posee amplia experiencia en temas vinculados a sostenibilidad. Su empresa, Statkraft Chile, se posiciona como líder en generación de energía limpia, contando una amplia política de responsabilidad corporativa donde consideran elementos vinculados a derechos humanos, y también se desempeña como presidenta del directorio del gremio Generadoras de Chile, que reúne a las 3 empresas más relevantes del sector eléctrico de nuestro país. Y también nos acompaña Igor Salazar, presidente del Comité de Derechos Humanos y Empresas de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas del Perú, organización que ha colaborado ampliamente en el desarrollo de políticas públicas en esta materia. Actualmente también se desempeña como vicepresidente senior de Sudamérica de Hunt Oil Company. Así que muchas gracias a nuestros 3 panelistas, y vamos a continuación con la primera pregunta. Bueno, como ustedes saben, en Perú, Chile y muchísimos países, el sector empresarial ha participado en el desarrollo de políticas públicas vinculadas a la conducta empresarial responsable, expresando un compromiso en la implementación de estándares internacionales en derechos humanos. En ese sentido, ¿cuál cree usted que debe ser el rol o alcance de las empresas en el desarrollo de políticas públicas en esta materia? Doy la palabra a Frauke Boele para que inicie esta conversación. Frauke. Muchísimas gracias, y quisiera agradecer en primer lugar la amable invitación a este seminario internacional, en particular a los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos de Chile y Perú. Es un honor para mí poder acompañarlos en este valioso diálogo binacional. Me complace también que se resaltó la importancia de las líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales en la construcción de las políticas públicas para la conducta empresarial responsable, y veo también en el chat que los participantes están resaltando también el papel de los puntos nacionales de contacto. Bueno, el año pasado la OCDE, en colaboración con el Ministerio de Justicia, el Punto Nacional de Contacto de Perú, publicó el estudio de las políticas públicas de conducta empresarial responsable de Perú, que representa un estudio importante en la construcción del plan en Perú, y resultó muy importante también para involucrar el sector empresarial y abrir justamente estos espacios de diálogo con las empresas, pero también con otras partes interesadas en el proceso de construcción del plan. Además, estamos colaborando de manera permanente con la Subsecretaría de Derechos Humanos de Chile para avanzar en la construcción del nuevo plan. Bueno, ahora volviendo a la pregunta. Es cierto que las empresas son un actor clave en el marco de discusión de estas políticas públicas, ya que son las directamente llamadas a implementar la conducta empresarial responsable. Un plan solo puede tener éxito si cuenta con la participación activa en todo el proceso de construcción por parte de las empresas, para garantizar una implementación eficaz, pero además una mayor legitimidad.
En el entorno de múltiples partes interesadas, como hemos escuchado también en el panel anterior, es muy importante que el gobierno se involucre directamente con las empresas, tanto en las fases exploratorias como en la fase de elaboración del plan. Por supuesto, lo anterior implica generar espacios de consulta en iguales condiciones para todas las partes interesadas. Además, y como se ha evidenciado también en distintas experiencias, las discusiones alrededor de un plan pueden servir para generar espacios de diálogo y puentes entre las empresas y otras partes interesadas como sindicatos y sociedad civil sobre las necesidades y expectativas de la conducta empresarial responsable, así como las oportunidades de avanzar en la construcción de una agenda común. Entonces, mi respuesta, un papel clave, Matías. Gracias. Muchísimas gracias, Frauke, una respuesta, yo creo que destacaste puntos muy relevantes en relación a este tema. Y bueno, ahora doy la palabra a María Teresa González para que también nos haga sus comentarios respecto de esta primera interrogante que hemos planteado. María Teresa. Hola, ¿me escuchan? Se escucha súper bien, gracias. Perfecto, muchas gracias por la invitación, primero que nada, al Ministerio de Justicia de Chile, al Ministerio de Justicia de Perú. Es un tema de primera relevancia para nosotros, como tú comentaste, Statkraft es una empresa de energías renovables y es una empresa del Estado de Noruega. Entonces, como empresa estatal, el respeto a los derechos humanos es uno de los 4 pilares de nuestro Código de Conducta, que en nuestra compañía es un documento que permea todo nuestro quehacer y que además hacemos extensivo a nuestros contratistas. Y hoy yo creo que más que nunca, y coincido con lo que han dicho antes, es fundamental, porque la única manera de construir un futuro sostenible, más justo y en paz es que las empresas entendamos que tenemos que ser actores sociales mucho más activos y no una preocupadas solo de nuestro valor económico. Y en ese sentido, un principio básico es preocuparnos de no menoscabar con nuestras actividades los derechos de las personas y de las comunidades, especialmente porque nuestros proyectos que tienen impacto se desarrollan en zonas o rurales con altos niveles de vulnerabilidad y con presencia de comunidades indígenas. Entonces tenemos que hacernos cargo de entender nuestros impactos a través de los lentes de las personas y de las comunidades, porque nosotros tradicionalmente en la comunidad de negocios hacíamos largos análisis de riesgo respecto de riesgos para nuestro negocio, pero ahora lo que tenemos que hacer es también poner los lentes de las comunidades, es decir, con consulta, con mucha participación de las personas potencialmente impactadas, identificar cuáles son esos riesgos y esos potenciales impactos, y luego de ello tener planes de acción concretos que nos permitan prevenir, mitigar y reparar, si ese es el caso, ojalá que no lo sea. Y en eso, a propósito de la construcción de políticas públicas, yo creo que ya hay harta experiencia dentro de las empresas, especialmente dentro de las empresas multinacionales. Entonces hay mucha experiencia que se puede aportar a los procesos de discusión de política pública, y yo creo que la forma de hacer buenas políticas públicas es justamente hacerlo en forma muy participativa y con mucha colaboración público-privada, académica, donde la sociedad civil también participe muy fuerte. Así que yo creo que hemos hecho un proceso ya inicial en Chile con este primer plan de acción, y creo que es un proceso de mejora continua, que tenemos que seguir estableciendo relaciones, teniendo este tipo de conversaciones, cosa que podamos ir mejorando nuestras políticas públicas. Muchísimas gracias, María Teresa. Creo que aquí yo destacaría lo que tú señalas con respecto a esto de no solamente mirar las cosas desde la óptica de la empresa, sino que también de los stakeholders y los públicos con los cuales se relaciona. Doy ahora la palabra a Igor Salazar para que también nos comente sus impresiones respecto a este tema. Igor, gracias. Ok, muy buenos días o buenas tardes de repente ya por Santiago. Muchas gracias por la invitación. A nombre de Confie, primero agradecer a todos los organizadores, a los ministerios de Chile, a los ministerios de Perú por esto. Solamente hacer un disclaimer en caso aparezca un hijo mío pidiéndome alguna orientación a la tarea, es normal, así que por más que les haya avisado, suele suceder. Entonces, creo que es la nueva normalidad. Primero, concordar mucho con lo que ha dicho Frank y María Teresa en el sentido de que así como estamos viviendo una época de transición, esa transición está llevando a que todas las compañías por sí mismas, por una autorregulación, por el nuevo concepto de cuál es el propósito de las compañías,
seamos mucho más conscientes en lo que es conducta empresarial responsable. Es decir, que esto no viene porque de repente se ponga un plan nacional de acción, o esto no viene porque venga tal regulación, que las empresas van a empezar a ordenarse de alguna manera en estos temas. Lo que está ocurriendo a nivel mundial, y eso es algo que creo que tenemos que entender todos los actores que estamos en este proceso, es que el consumidor, la sociedad misma nos está poniendo esas nuevas condiciones sobre las cuales debemos actuar, porque si no, no vamos a ser sostenibles como empresas. Entonces, creo que es muy importante entender ese concepto para después aterrizar justamente en los planes y cómo debemos abordar los temas. Voy a tomar la oportunidad de hablar un poco del Plan Nacional de Acción de Perú. Es un proceso que, como lo indicó el ministro Vega, empezó hace 2 años y hemos sido muy participativos como CONFIEP. CONFIEP viene a ser, como de alguna manera, el gremio de gremios acá en Perú. Y lo que estamos haciendo es tratar de ser muy proactivos, muy propositivos. Lamentablemente, cuando uno llega a una mesa multiactor, hay muchas partes interesadas y a veces es normal encontrar diversas posiciones. Encuentras unas posiciones propositivas, otras posiciones reivindicativas. Y justamente creemos que a través del diálogo es importante llegar a esos puntos. A veces tenemos que hablar que de repente ven esto como una ventana para poder resolver todos los problemas del país y lamentablemente tiene un contexto distinto. Entonces, creo que ese ordenamiento de cómo debe ser la discusión es un tema muy importante para lo que sucede en el proceso peruano. Algo que mencionó muy importante en el panel anterior, doña Marcela, fue el tema de las expectativas. Justamente mucha gente viene con muchas expectativas o muy bajas expectativas y realmente lo que hay que trabajar es ese control de expectativas para saber que este es un plan nacional de acción que tiene que ser colaborativo y que sea realista, porque de nada nos sirve ponernos un plan nacional de acción súper detallado con las cantidades de métricas cuando esto en realidad es un proceso. Eso, así como mencioné al principio que esta es una transición, en una transición uno no puede decir esto es lo que va a ocurrir de acá a cierto tiempo. Tenemos que ser mucho más tolerantes ahí para poder tener una visión más de largo plazo que se va a tener que construir conjuntamente. Ciertamente el Plan Nacional de Acción en Perú lo que ha recogido es lo que decía que se tenía que hacer en función a los principios rectores sobre las empresas. Creo que eso ha sido un tema muy importante. El segundo tema es, y creo que ahí es donde tenemos una tarea pendiente sobre la articulación que se tiene que ocurrir sobre todo en el Estado. Estamos ya a 2 años del proceso, de la línea base que estamos haciendo, y nos falta 2 meses, y en 2 meses vamos a hacer el borrador del Plan Nacional de Acción y una aprobación. Hemos pasado 2 años ya en la línea base, en el diagnóstico. Creemos que los plazos son muy cortos, vamos a tener que trabajar muy fuerte si es que ese es el plazo, pero ciertamente lo que aún notamos es que la articulación que debe existir dentro del Estado debe ser mucho mayor. O sea, cuando uno escuchaba al ministro de Chile decir que 42 instituciones, uno ve el Plan Nacional de Acción de Chile y ve que están involucradas 11 ministerios con tareas específicas, entiende claramente que hay una función de articulación muy importante, que creo que todavía en el Perú estamos trabajando en ello, y va a ser una de las tareas muy pendientes, muy importantes de resolver, porque si no hay esa articulación del Estado, si esto no es una política del Estado real, vamos a fracasar en el proceso. Entonces, creo que hay unos temas adicionales, que es, por ejemplo, en el caso peruano, y de repente en la siguiente pregunta puedo explicar un poco más el caso de la informalidad, que es un monstruo distinto a que, por ejemplo, en el caso chileno, también tiene que estar sobre la mesa. Y claramente los planes nacionales de acción de tanto Colombia como Chile, que lo hemos revisado bastante, demuestran que ciertamente entienden que esto es un proceso, que la capacitación y la difusión tienen que ser ejes fundamentales, y que exista una articulación del Estado muy importante para que nos ayude a todos a ir hacia el mismo camino. Y creo que estoy acá con mi cronómetro y creo que he llegado 5 minutos. Muchas gracias. Gracias, Igor. Te quedaban unos segundos, pero vamos bien. Muchas gracias por tu intervención. Creo que también es muy relevante lo que planteas en términos de que aquí estamos frente a políticas de Estado. Vuelvo a recordarle a las personas que hoy día que nos están acompañando, tenemos una alta convocatoria, pero que pueden hacer sus preguntas a través del chat habilitado para estos efectos. Vamos a ir con la segunda pregunta, manteniendo el mismo orden, ¿no es cierto, Frauke, María Teresa e Igor?
respecto a los desafíos para consolidar culturas de respeto de derechos humanos en el quehacer empresarial, ¿ya? ¿Qué retos le plantea al sector empresarial la implementación de la política sobre conducta empresarial responsable? ¿Cómo pueden la OCDE, ¿no es cierto?, y el propio sector empresarial actuar para afrontar dichos desafíos? Frauke, te cedo la palabra. Sí, muchísimas gracias. Sí, también me quería añadir a lo que dijo Igor sobre la importancia del proceso, que casi es más importante que el plan mismo, que el proceso sería muy colaborativo con todos los actores. Respecto a la pregunta sobre los desafíos que vemos, creo que hay tres que quería resaltar. En primer lugar, creo que lo que es muy importante es que todos hablamos el mismo lenguaje. Y como resulta también otros oraderos, las expectativas sobre la conducta de las empresas está creciendo y existen muchos estándares e iniciativas diferentes. Y por eso también es importante de crear entendimiento común. Esto puede ser un desafío para las empresas que cumplen con los requisitos cada vez mayores y los gobiernos tienen también ese deber de poder hablar con una voz y enviar un mensaje coherente y brindar asistencia a las empresas sobre cómo cumplir con estas expectativas, para lo cual el plan justamente puede representar una herramienta muy, muy útil. También es muy importante que el plan incluya explícitamente compromisos y acciones en materia de debida diligencia a fin de materializar ese compromiso de respetar los derechos humanos. Entonces, eso sería mi primer punto, la importancia de ser coherente en el lenguaje que estamos usando. Un segundo desafío, pero tal vez a la vez oportunidad, es la importancia y el desafío para el gobierno de buscar la coherencia en el gobierno mismo. Porque es cierto que la temática de empresas, derechos humanos, la temática de conducta empresarial responsable no toca solo a una empresa, solo un ministerio, toca a muchos ministerios, también temas de ambientales, laborales, anticorrupción, y entonces es muy importante involucrar y buscar esa coherencia interministerial también en el proceso del plan. Y además, y creo que ahí es que donde puede ayudar la OCDE, y creo que hay un desafío es vincularse con los ministerios en temas de políticas públicas de economía. Porque hay una posibilidad y de vincularse con políticas públicas en temas como compras públicas, empresas estatales y políticas públicas en comercio e inversión, que son sumamente importantes para esa temática de conducta empresarial responsable. Y por medio de estas políticas públicas, el Estado tiene el poder de empujar buenas prácticas y de favorecer empresas que se están portando bien y que cumplen con los requisitos. Y quisiera de verdad enfatizar ese punto, porque el gobierno tiene ese papel importante de buscar una contribución positiva de las empresas a los derechos humanos, sociales y ambientales y justamente generar estos iniciativos de manera responsable. Entonces, la participación de los distintos ministerios en estas competencias políticas económicas y en los procesos de plan ayuda a un mayor y mejor divulgación con el sector empresarial también y involucrarlo de mejor manera. Y por último, quisiera también añadir otra tendencia que vemos que puede ser un desafío para el sector empresarial, pero además puede representar una oportunidad para los planes, y eso también es el incremento que vemos de iniciativas de regulación. Es cierto que tanto Perú como Chile tienen un vínculo muy importante con el mercado en la Unión Europea, por ejemplo, y vemos muchas iniciativas muchas iniciativas regulatorias que van a exigir en muy poco tiempo a todas las empresas que están exportando sus productos a estos mercados de cumplir con
muy altos estándares de conducta empresarial responsable y debida diligencia. Y entonces es muy importante para los gobiernos de bien preparar las empresas, de poder cumplir con estos requisitos para poder justamente tener mayor acceso a estos mercados, pero a la vez también de atraer inversiones de calidad. Entonces, esto es el último punto que quería resaltar. Gracias, Matías. Gracias a ti, Frauke. Yo creo que uno de los elementos clave de lo que has señalado en tu respuesta al tema de la coherencia política y de cómo, ¿no es cierto?, a nivel de Estado se puede ir predicando con el ejemplo y siendo referente hacia el resto de los distintos rubros empresariales. María Teresa, te cedo la palabra para tu intervención. Gracias. Gracias, Matías. De hecho, para nosotros en Statkraft el tema de consolidar una cultura de respeto a los derechos humanos es justamente la clave de que podamos ser exitosos en este ámbito. Y quería tomarme también de lo que decía Frauke recién respecto de tener lenguajes comunes, una cosa que a nosotros, que es un desafío para nosotros, que muchas veces, por ejemplo, cuando tratamos con nuestros contratistas, que le ponemos en los contratos ciertas exigencias en materia de derechos humanos, no entienden muy bien de qué les estamos hablando, porque acá, sobre todo en Chile, por nuestra historia, se asocia mucho a los derechos políticos, entonces hay que partir de una cosa bien pedagógica para poder instalar el tema. Y particularmente nosotros la forma en que lo abordamos en Statkraft es a través de un sistema de gestión que incorpora el enfoque de derechos en todo el ciclo de vida de nuestros proyectos y de nuestras operaciones, desde la etapa muy temprana y durante toda la vida útil de los activos. Y con 6 pasos principales. Primero es tener políticas y procedimientos adecuados. Ya mencioné nuestro código de conducta, que es muy mandatorio para nosotros, pero además tenemos documentos específicos, que es obligación de todos nuestros colegas conocerlos, como por ejemplo la política de derechos humanos y pueblos indígenas, por mencionar uno. Después, lo otro que es muy importante, considero, para poder llevar adelante estas culturas o robustecer estas culturas de respeto a los derechos humanos es, como se dice en inglés, el tone from the top, es decir, que el compromiso de las primeras líneas de la compañía sea muy visible. Yo creo que eso también es muy relevante. Después también tenemos obviamente procesos de due diligence donde también hacemos participar a todas las áreas de la compañía. Esto no es un tema, por ejemplo, del área de sostenibilidad. La gente de operaciones también, nuestros colegas de proyectos también se incorporan en estos procesos de análisis de riesgo, donde, como decía hace un rato, tratamos de ponernos los ojos de nuestros vecinos y vecinas para ver también cuáles son los impactos que nosotros les generamos y por supuesto que después tenemos que, entre todos, tratar de desarrollar un plan de acción para prevenir o mitigar esos impactos. Y finalmente, yo creo que la comunicación y el entrenamiento a nuestros colaboradores y colaboradoras y contratistas también es algo que es muy importante porque, como decía Freud, que tenemos que tener lenguajes comunes para que todos entendamos lo mismo y hacerlo de una manera muy sencilla, cosa de que las personas entiendan de qué hablamos cuando hablamos, por ejemplo, de derecho a la vida, o cómo se relaciona con las condiciones laborales, por ejemplo. Entonces hay que hacer un esfuerzo bien importante de entrenamiento, creo yo. Y después, por supuesto, está el monitoreo permanente, de manera de tener un sistema que mejore continuamente. En este último punto, nosotros, por ejemplo, tenemos los mecanismos de grievance o de quejas que ponemos a disposición de las comunidades, de nuestros vecinos y vecinas, que han sido una gran herramienta que nos ha permitido ir levantando temas en forma permanente, no solamente cuando hacemos los procesos de due diligence o de análisis de riesgo, sino que tener una herramienta que nos permita tener feedback permanente de potenciales afectaciones. Así que creo que esa es la forma de generar cultura y por eso también los felicito por esta instancia, porque creo que, y también por la cantidad de participantes que veo que me tienen bien impresionada, porque creo que así se genera cultura finalmente, es conversando, poniendo los temas en común de manera que todos tengamos un entendimiento común. Gracias María Teresa. Sí, aquí yo creo también hay que relevar, digamos, la alta convocatoria que estamos teniendo y con respecto a lo que tú señalas, yo me quedo con este compromiso de la más alta gerencia, dirección de la empresa hacia abajo, una buena estructura de gobernanza que permita que estas políticas o estos enfoques de derechos humanos no queden radicados en una sección, en una gerencia o en una subgerencia. Don Igor, le cedo la palabra, por favor, para que nos comparta sus apreciaciones respecto a esta pregunta que estábamos planteando.
Muchas gracias. Creo que concordamos muchísimo en los planteamientos. Creo que el principal tema, el principal objetivo acá es cómo reforzamos esa cultura. Y esa cultura viene con mucha capacitación, muchas acciones. Lamentablemente, en el caso peruano, tengo que hacer parar un rato y hacer un análisis mayor, en el sentido de que lo que estamos hablando usualmente es para empresas grandes, multinacionales, pero el caso peruano es muy distinto. El caso peruano está en el cual te puedo decir que el 99.6% de las empresas registradas son pequeñas y medianas empresas y representan casi un 70% de la fuerza laboral. Entonces, tenemos como peruanos una tarea pendiente muy importante de cómo incorporar a ese sector informal, primero la formalidad, y posteriormente capacitar para poder hablar de estos temas. O sea, es imposible decirles en este momento, pásense al sector formal y en adición a todos los temas tributarios van a tener este tema de derechos humanos. Creo que no sería el proceso adecuado en el cual podríamos ejecutar eso. Entonces, y esto no se resuelve en el Plan Nacional de Acción, esto es un tema estructural de Perú, en el sentido de que tenemos que resolver el tema de la informalidad, pero sí podemos crear algunos mecanismos en los cuales las empresas podemos colaborar. Creo que el tema de la difusión, capacitación, el rol que puede jugar la OCDE es importantísimo, porque justamente lo decía tanto ambas, en el sentido de que hay que tener lenguaje común, hay que saber qué cosas pedimos. Y lo más importante, las empresas pueden jugar un rol catalizador para que existan más empresas que entren en estos temas. Porque en nuestra cadena de valor podemos poner esas pautas y ayudar a la difusión. Eso nos pasa usualmente en las multinacionales, en empresas grandes, que cuando tenemos que poner los contratos, lo mismo que a María Teresa, ¿y esto qué es? Esto, por favor, no, mejor no hago contrato. No, hay que tener paciencia y creo que estos mecanismos de capacitación son sumamente importantes. Yo creo que ahí los primeros años del Plan Nacional de Acción, ¿cómo lo vemos acá? ¿Cuál es nuestra visión acá desde Perú? Es que tiene que haber mucha capacitación, en el cual que todos tenemos que colaborar. Hablábamos hace un momento del tema de la articulación del Estado. Yo imagino que de repente vamos a llegar también al inicio del Plan Nacional de Acción, de repente no todos articulados, pero tenemos que sentarnos en estas mesas, en este tipo de escenarios en el cual tengamos que compartir las ideas y cómo la manera de resolver los problemas. Pero principal reto es desconocimiento, lo tenemos que solucionar con capacitación. Creo que ahí tenemos muchas herramientas, tenemos muchas personas, muchos grupos que quieren colaborar y eso es sumamente importante. Trabajar en la articulación del Estado y a veces también de los grupos de interés. Y el tema de, en Perú, cómo resolvemos el tema de la informalidad, porque esto es como cuando mis amigos economistas me dicen con el tema tributario, base tributaria o tasa tributaria. Acá es ambos. O sea, acá tenemos que ampliar el universo de empresas formales y de tal manera que puedan tener una transición tranquila hacia temas de promoción y respeto de la cultura de derechos humanos. Entonces, son los principales retos que nosotros veríamos. Yo solamente quisiera terminar diciendo que reafirmamos acá en el caso peruano el interés y el compromiso que tenemos para el Plan Nacional de Acción. Sabemos que ha sido un proceso, de alguna manera hasta podría decir un poco desgastante, porque con tantas partes interesadas no es fácil tener un diálogo así, pero queremos seguir participando. Sabemos que somos un elemento fundamental en lograr el objetivo y que salga bien. Ese es nuestro objetivo. Y lo único que estamos haciendo es siendo los más transparentes, siendo los más propositivos, para que el proceso no se perjudique, ¿no? Entonces, creo que el sector empresarial formal peruano entiende muy bien. De hecho, la OECD hizo una encuesta en 9 países, y para sorpresa nuestra, el 22% dentro de esos 22% eran compañías que tenían operaciones en Perú. Entonces, eso demuestra una vez más que existe un compromiso muy importante hacia el tema de conducta empresarial responsable, pero es cuestión de ir promocionándolo más, y ahí vamos a pedir ayuda a Chile, a Colombia, a OECD, a todos para poder hacer eso. Muchas gracias, Matías. Gracias a ti, Igor. Yo ahí recojo el punto y todo lo que podamos ayudar desde nuestro país. Creo que hay que
por favor, bienvenido. Y sobre lo que señala, lo de la capacitación es clave. O sea, de hecho, parte importante de nuestro primer plan de Chile, que tal como señaló el ministro, lo cerramos recientemente, puso el foco en los temas de capacitación. Entonces, yo creo que es un tema bien prioritario. Vamos a dar ahora espacio a la pregunta del público. Aquí yo solamente les recuerdo que son 2 minutos de respuesta, no sé, como les dije antes, en pos del tiempo, así que se las voy a leer. Y la pregunta que nos hacen es, ¿cómo las políticas de derechos humanos de las empresas pueden ser útiles para fortalecer los planes nacionales los planes nacionales de derechos humanos de los gobiernos? Acá la pregunta es un poquito a la inversa, no desde los planes nacionales generales hacia las empresas, sino que cómo desde las propias políticas de derechos humanos de las empresas se pueden fortalecer los planes nacionales de los gobiernos. Frauke, te escuchamos. Muchas gracias. Y gracias también por todos los aportes de las otras panelistas, muy interesante y muy valioso también para nuestra labor en la región. Respecto a la pregunta, es que las políticas públicas, las políticas de las empresas en esta materia son muy importantes porque nos dan una indicación del compromiso de la empresa al objetivo. Así que en ese sentido creo que es un primer paso que es muy importante. Pero, y en esto quisiera volver a lo que dijeron los otros panelistas en la ronda anterior, es que el compromiso es una cosa, pero después la implementación es otra, y agradezco que Igor también resaltó la encuesta que hizo la OCDE el año pasado, el principio de este año, con empresas en América Latina para justamente entender qué es el estado de conocimiento y de implementación de conducta empresarial responsable y debida diligencia, y esa fue la encuesta que fue respondida por más de 500 empresas con operaciones en la región, y en breve, en 1 o 2 meses, vamos a sacar los resultados. Solo quería decir que sí, un 40% de todas las empresas dijeron que sí, que tienen compromisos de conducta empresarial responsable en sus políticas públicas, y haciendo el vínculo con lo que se dijo anteriormente, pero más de 60% de las empresas indicaron que necesitan capacitación para la implementación. Entonces, creo que es importante porque da un señal importante, pero falta mucho y hacer ahí el vínculo con la capacitación. Gracias. Muchas gracias, Frauke. María Teresa, escuchamos. A ver, yo creo que en esto las empresas hemos ido haciendo un camino en los últimos años. Nosotros tuvimos una experiencia súper enriquecedora hace 2 años que organizó Acción Empresas, un laboratorio de derechos humanos y empresas, donde participamos muchas de las empresas de energía y de minería del país, y donde tuvimos mucha interacción con stakeholders nuestros, para entender qué es lo que stakeholders, me refiero a comunidades, trabajadores, sindicatos, ONGs, y justamente ese proceso de diálogo nos permitió entender qué es lo que estábamos haciendo bien, qué es lo que estábamos haciendo mal. Seguimos haciendo un proceso de aprendizaje en el que seguramente nos vamos a seguir cayendo algunas veces, pero creo que hay bastante experiencia, y en eso quiero volver un poco al tema lo que mencionaba Igor, de cómo también las empresas, las más grandes, las multinacionales, que tenemos más herramientas, también tenemos un rol de ser una especie de hermanos mayores o hermanas mayores, y poder hacer más capacitación a nuestros proveedores, a los proveedores locales que están en nuestros territorios, de manera de ir instalando estos temas. Yo creo que nosotros ahí tenemos herramientas que podemos compartir, y creo que con el Estado precisamente tenemos que mantener este diálogo permanente porque vamos enriqueciendo la conversación y haciendo mejores planes. Muchas gracias, María Teresa. No era una intimidación en todo caso, era solamente un recordatorio. Muchas gracias. Igor, por favor, te cedemos la palabra. Ok, muchísimas gracias. Creo que estamos de acuerdo en el sentido que creemos que las empresas pueden ser esos catalizadores
para poder difundir más la promoción de respeto a la cultura de derechos humanos. Entonces, creo que capacitación, o sea, disculpen que sea reiterativo, pero el tema de capacitación, eso va a hacer posible que nosotros como empresas podamos coayudar al Estado a la difusión de estas políticas. Como lo mencionaba también al principio de la participación, las empresas no están haciendo esto simplemente porque hay regulaciones. Creo que ya muchas empresas están entendiendo que una manera de ser sostenibles en el tiempo es involucrándose en estos temas, y hay que aprovechar eso, o sea, hay que aprovechar los recursos que tienen las empresas de tal manera que puedan ayudar a expandir mucho más el tema. Entonces, me quedaría con eso, Matías. Gracias. Muchas gracias a ti, Igor. Ahora doy el pase a Paola John para... No sé si está por ahí, Paola. Bueno, y les agradezco a los tres por la participación. Creo que fue una exposición muy ilustrativa. ¿Ah? Muchas gracias. Gracias, Matías. Muchas gracias. Muchas gracias, Matías. Agradecemos la participación de todos los expositores en estos tan interesantes paneles y damos paso a las palabras de cierre del seminario. Para dichos efectos, dejo con ustedes en primer lugar a la subsecretaria de Derechos Humanos de Chile, doña Lorena Recabarren Silva. Muchísimas gracias, Paola. Muy buenas tardes a todos y a todas. Quiero agradecer especialmente a quienes han seguido la transmisión de este seminario conjunto entre las repúblicas de Chile y del Perú. Hemos mantenido durante todo el seminario más de 200 personas participantes conectados, y eso sin duda no es sino muestra del interés que generan temas y reflexiones como las que hoy día, desde este acuerdo conjunto entre ambos países hermanos, hemos llevado adelante. Así que vaya, eso es todo para los más de 200 participantes que hoy día han estado acá conectados, probablemente desde sus casas o con muchas dificultades, a veces tecnológicas, ¿no? Donde en estos tiempos de crisis sanitaria y con todo lo que nos ha tocado vivir a ambos países de manera muy equivalente, ¿verdad? Tiene en la práctica muchísimas veces obstáculos y dificultades, especialmente aquellos que tienen familias o aquellos que viven solos y no han podido conectarse con seres queridos, etc. Así que muchísimos saludos y muchas gracias por estar acá. Por supuesto, quiero también saludar, antes de llegar a mis palabras finales de este seminario, a quienes han estado hoy día participando del seminario, a quienes han dado el contenido, ¿verdad?, a estos dos paneles tan relevantes. Así que saludos especialmente también en ese sentido a nuestros panelistas, por supuesto a quienes han moderado estos paneles, tanto a Matías Rodríguez como a la Paola John, que está sentada aquí a mi izquierda. Gracias a todos quienes participaron, porque aportaron, ¿verdad?, con su conocimiento y perspectiva desde sus distintos ámbitos de acción, tanto de organismos internacionales como del mundo de la administración pública, como desde el mundo de las empresas, su particular visión en relación a cada uno de los temas. Quiero agradecer nuevamente en nombre de nuestro Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por cierto, al Ministro de Justicia y Derechos Humanos del Perú, Eduardo Vega Luna, y al Viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, don Daniel Sánchez. Respecto de la materia que nos convoca, solo a modo de palabras muy breves de cierre, quisiera hacer un breve repaso sobre esta jornada, donde básicamente, si uno lo pudiera resumir, ¿verdad?, hemos conversado sobre procesos de elaboración, implementación y evaluación de políticas nacionales de derechos humanos, lo que se traduce o se ha traducido en estas conversaciones en los planes nacionales, tanto de derechos humanos por una parte, como por la otra, los planes de acción nacional. Ya lo recordaba el Ministro de Justicia y Derechos Humanos del Perú en su intervención, cuando hacía referencia a la Convención de Viena del año 93. Ambos países hemos avanzado en ir incorporando, ¿verdad?,
esas recomendaciones en términos de la institucionalidad de derechos humanos, en términos orgánicos, pero también en materia más de política pública, a través de estos poderosos instrumentos de política pública que son los planes nacionales de derechos humanos. Sin duda, entre ambos países tenemos mucho que seguir aportándonos y recibiendo información recíproca, ¿no? El Perú ya está en su tercera versión del Plan Nacional de Derechos Humanos, nosotros recién estamos elaborando la segunda versión, y por su parte, respecto a empresas de derechos humanos, Perú está iniciando ese camino, y nosotros no es que llevemos muchísimo tiempo más, pero estamos caminando desde el cierre de la primera versión hacia la elaboración de su segunda versión, y por supuesto que en este camino los organismos internacionales, entre ellos, por ejemplo, los que han expuesto hoy día, como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos o la Oficina de la OECD de Conducta Empresarial Responsable, tienen mucho que aportar, y agradecemos siempre el apoyo que nos han brindado en esta materia. Creemos, ¿verdad?, que en este tipo de instancias donde podemos crecer como países, desarrollar mejores políticas públicas en derechos humanos, que finalmente lo que buscan es una mejor calidad de vida de todas las personas que habitan nuestros respectivos países. Ya lo decía nuestro ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, la consolidación de una cultura de respeto, de promoción y protección de los derechos humanos es un desafío permanente, que siempre requiere de una constante revisión. Y en esta línea, tanto desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos como desde nuestra subsecretaría, nos encontramos comprometidos con dicha meta, impulsando el desarrollo e implementación de políticas y programas orientadas al resguardo y protección de los derechos humanos de todas las personas. En este sentido, es muy relevante que nosotros pensemos, como lo decía hace un rato, en los planes nacionales como herramientas de política pública, donde más allá de la cantidad de acciones que se puedan comprometer, estas puedan consolidar un proyecto, un horizonte, ¿verdad?, de resultados que consolide o que traduzca, ¿verdad?, el objetivo final de una política pública en esta materia. Ya lo decía el ministro del Perú, en una materia tan compleja como son las políticas públicas en materia de derechos humanos. Nosotros hemos aprendido de la experiencia de los planes nacionales de derechos humanos, tanto el nacional como el de empresas y derechos humanos, que ciertamente se requiere de elementos que fueron relevados por nuestros panelistas. Se requiere de coordinación intersectorial dentro del Estado. También se requiere de coordinación con el sector privado, en particular, en el caso de las empresas de derechos humanos, no contar con la participación de las empresas sería un absoluto despropósito. Y finalmente se requiere de coherencia política, desde el punto de vista, en particular en la empresa de derechos humanos, cuando desde el Estado y sus empresas públicas se debe dar ejemplo, ¿no?, en el actuar que se le pide al sector privado. En este sentido, finalmente, para ir terminando, quisiera señalar que ha sido muy enriquecedor conocer la experiencia del Perú, que quedamos absolutamente disponibles para seguir conversando, y más que disponibles, con muchas ganas, muy deseosos de poder hacerlo y poder compartir y seguir compartiendo estas experiencias, porque sabemos que los desafíos son compartidos y que tenemos un horizonte común por delante, y eso nos hace tener mucha voluntad para poder seguir adelante con este trabajo. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos y a todas. Agradecemos las palabras de la señora subsecretaria de Derechos Humanos de Chile, y a continuación dejamos con ustedes al viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia del Perú, don Daniel Sánchez Velázquez. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, distinguida señora Lorena Recabarren Silva, subsecretaria de Derechos Humanos de Chile, distinguido señor Jan Yarab, representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, distinguida señora Frauke Boll, manager de Conducta Empresarial Responsable en América Latina y el Caribe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, señor Eduardo Rodríguez, director general de Derechos Humanos en Perú, señora Marcela Correa, jefa de la División de Promoción de la Subsecretaría de Derechos Humanos de Chile,
señora María Teresa González, Country Manager del StatCraft de Chile, distinguido señor Igor Salazar, presidente del Comité de Empresas y Derechos Humanos de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas del Perú, la CONFIEP. Buenas tardes a todos y todas. Agradezco en primer lugar a los equipos de los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos de Chile y Perú por el esfuerzo y la dedicación para lograr llevar a cabo este seminario de manera exitosa. Agradezco también a nuestros panelistas por haber aceptado ser parte el día de hoy de este seminario, compartiendo con nosotros sus aprendizajes e invitándonos a reflexionar sobre las diversas experiencias en el desarrollo de políticas de derechos humanos. Destaco la participación del primer panel, que nos aportó la experiencia de los procesos de formulación e implementación de las políticas y planes nacionales de derechos humanos, y la importancia que ostentan para concretar las obligaciones de respeto, promoción y protección de los derechos humanos que tienen nuestros países. La lección que recojo es que una política no puede hacerse con una perspectiva absoluta del Estado o de sus funcionarios públicos, sino que tiene que ser participativa y de apertura hacia las posiciones de distintos actores involucrados, directa o indirectamente en el problema que se pretende resolver, pues ello constituye una de las bases de un Estado democrático y la buena gobernanza, tal y como se ve expresado en el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021 de Perú, que se caracteriza por haber incorporado en su proceso de elaboración los principios del enfoque basado en derechos humanos, donde su carácter transversal, que compromete a todos los sectores y niveles de gobierno, es resultado de aproximadamente 100 reuniones de trabajo conjunta entre 550 agentes del Estado y 350 representantes de 180 organizaciones de sociedad civil. El segundo panel abordó un tema de actualidad y trascendencia, como es el análisis de los planes nacionales de acción sobre empresas y derechos humanos, poniendo el énfasis en su construcción participativa y el impacto del rol de las empresas en su implementación. Se debe tener presente que en dichos procesos ni empresarios, ni funcionarios, ni sociedad civil estamos exentos de participar ajenos a nuestras motivaciones, ya sean personales o públicas, grupales o colectivas, aquellas siempre van a influir en nosotros. Por ende, los procesos participativos son relevantes y deben partir de alcanzar un objetivo común, que nos beneficie a todos y a todas, y donde como miembros de una sociedad que reconoce la igualdad y la dignidad de las personas, tenemos una responsabilidad para garantizar la vigencia de derechos de todas las personas. El sector empresarial es protagonista en este proceso, ya que se interrelaciona de múltiple manera con los actores de la política pública, ya sea como proveedor de servicios para la población o para el Estado, como inversionistas, como académicos de éxito empresarial sostenible, etc. Por tanto, se han generado diversas expectativas sobre su desempeño responsable. Esto se ha puesto en evidencia a raíz del impacto de la COVID-19 en la entrega de servicios de salud, educación, ambiente, trabajo, conectividad, internet y transporte, que viene demandando un accionar conjunto orientado al bien común de empresas, Estado y población para afrontarla. Entonces, para garantizar ese bien común, reconocemos como agente del Estado que somos que nuestra labor pública es fundamental y que para el tema que ahora nos convoca, se basa en formular políticas públicas que promuevan el respeto de los derechos humanos de la población desde el accionar de las empresas, puesto que en la actualidad ya no está en debate si su desempeño tiene un impacto en la calidad de vida y bienestar de las personas y la sociedad, sino en cómo logramos que ese impacto sea positivo. Las empresas son generadoras de empleo, contribuyen con el crecimiento económico e incrementan los ingresos de los países. Todas esas repercusiones tienen una relación directa con los derechos humanos, por lo que coadyuvan a que una sociedad se desenvuelva o no en un entorno armónico. Desde esta perspectiva, el desempeño de las empresas debe ser diligente y traducirse en medidas orientadas a la prevención o reparación ante posibles vulneraciones de derechos humanos. Desde el 2011, año en que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas hace suyo los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, se informa globalmente que tanto los estados como las empresas tienen responsabilidad en la garantía de los derechos humanos. Por tanto, el debate actual es identificar cuál es la mejor medida para lograr esa garantía. Los planes de acción sobre derechos humanos y empresas son vistos como un mecanismo para implementar los principios rectores sobre empresas y derechos humanos,
que en nuestra región ya han sido concretados por Colombia y Chile, países que para nosotros representan una motivación para formular nuestro propio Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos. Debo agradecer por ello la participación del equipo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Chile, ya que la elaboración de su plan de acción, que entró en vigencia en agosto del año 2017, es un ejemplo significativo para nosotros. Concretar nuestro propio plan en el Perú es un desafío. Si bien nació con miras de dar cumplimiento a la meta establecida por el propio Plan Nacional de Derechos Humanos al 2021, se trata de un instrumento que busca complementarlo, promoviendo una cultura de respeto y garantía de los derechos humanos desde el ámbito de las actividades empresariales. La retroalimentación que hemos recibido el día de hoy nos es de la mayor utilidad, pues buscamos que nuestro propio plan sea un documento estratégico sólido y consensuado que goce de eficacia una vez aprobado y, por qué no, pueda ser también un ejemplo para aquellos países que tienen la iniciativa de elaborar sus propios planes de acción por primera vez. Mi conclusión personal es que los procesos que venimos ejecutando continúen siendo participativos, transparentes y construidos sobre la base de evidencia, ya que el nivel de consenso y participación en el proceso de elaboración sostiene la eficacia del documento una vez aprobado. Nuevamente, y para concluir, expreso mi gratitud a los equipos de Chile y Perú, quienes han organizado este seminario, a los miembros del panel por brindarnos su tiempo y la oportunidad de aprender a partir de sus experiencias, y al público por su interés en asistir a este evento sobre un tema que nos involucra a todos y todas. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras del Viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia del Perú. Con esto, damos por finalizada esta actividad. Muchas gracias a los equipos y a los panelistas que hicieron posible llevar a cabo este interesante seminario. Muchas gracias a todas y a todos por su participación.